Hola, ¿cómo estás? Pues te doy la bienvenida a otra sesión de acompañamiento al estudio y práctica de un curso de milagros. Hoy vamos a hacer reflexiones y comentarios de la lección 39. Mi santidad es mi salvación. Soy José Mandé de encuentrosconucdm.com. Y como siempre, te pido que si te gusta el material, pues que te suscribas al canal o dejes tus comentarios ahí abajo, porque entonces podemos ir interactuando e ir haciendo crecer un poco más esta comunidad. Antes que comencemos, déjame decirte que esta lección realmente puede hacer un antes y después en tu práctica de un curso de milagros. Como siempre, empieza por favor haciendo tu lectura sosegada para que entiendas a cabalidad cuáles son las instrucciones y cuál es la práctica concreta que Jesús te está diciendo para este día. Este ejercicio expone las ideas muy claramente, al igual que todo. El curso no es complicado cuando empezamos a entender cuál es el origen de nuestra resistencia. Las ideas que se nos exponen son muy claras y no son ambiguas. Y hoy quizás tengamos la oportunidad de ver un poquito cómo nosotros no tenemos muchas ganas de escuchar la claridad del mensaje del curso. Y esto es un buen punto para empezar. Mi santidad es mi salvación. El mismo hecho que Jesús nos esté diciendo esto en el título es un indicativo de que, ¿será que yo estoy esgrimiendo otra cosa como salvación? Pues ya nos iremos dando cuenta que sí, y es el miedo a la sanación el que hace que el curso se perciba como una amenaza y el que esgrimamos un sistema de pensamiento, que es el del ego, como una defensa contra lo que consideramos realmente algo terrible. ¿Ok? Por eso Jesús en esta lección nos está diciendo que eso que nosotros consideramos terrible en la mente, la santidad, en realidad no es algo terrible, es justamente la respuesta a todo problema. Tu santidad es tu salvación. Vamos entonces a comenzar con la lección. Mi santidad es mi salvación. Si la culpa es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Piénsalo un momento y haz una pausa. Un opuesto a esa frase, a decir la culpa es el infierno, podrías pensar que la inocencia es el cielo o que la santidad es la salvación, y tal es el título de la lección de hoy. Pero eso es un verdadero opuesto a esa frase. Por ejemplo, si yo dijera Juan es lento, el opuesto a esta frase sería Juan es rápido, ¿no? Así que, ¿cuál es el opuesto a la frase la culpabilidad es el infierno? Piénsalo un poco. Nos dice Jesús, al igual que el texto para el que este libro de ejercicios fue escrito, las ideas que se usan en los ejercicios son muy simples, muy claras y están totalmente exentas de ambigüedad. No estamos interesados en proezas intelectuales ni en juegos de lógica. Estamos interesados únicamente en lo que es muy obvio, lo cual has pasado por alto en las nubes de complejidad en las que crees que piensas. La única manera de entender este curso y de ver su simplicidad es practicarlo y permitir que este curso y su mensaje se adentren en ti. Pero tenemos mucha resistencia a esto, porque luego ya no hay vuelta atrás. Una vez que comprendes el mensaje del curso, ya no te puedes seguir engañando a ti mismo. El curso es simple y claro. Y si de momento no parece serlo, no te sientas mal. Sencillamente, lo que estamos haciendo es defendiéndonos de su mensaje por miedo a la sanación, por miedo a lo que este mensaje nos revelaría. Por ejemplo, y esto se lo decía Jesús a Helen, está en el capítulo 11 del texto y la sección es la 6. Este curso es muy claro, le decía. Si no lo ves así, es porque estás haciendo interpretaciones contra él y por lo tanto no crees lo que el curso dice. No pierdas de vista, por favor, que para el sistema de pensamiento del ego, este curso es una pésima noticia y es una gran amenaza. El temor que le tenemos a la sanación en la mente hace que nos defendamos del mensaje claro y pristino del curso y que lo cubramos con nubes de complejidad.
Nos dice Jesús, la razón de la que este curso sea simple es que la verdad es simple. La complejidad forma parte del ámbito del ego y no es más que un intento por su parte de querer nublar lo que es obvio. Y ahí están todas estas nubes de pensamientos y de complejidad, y dicho sea de paso, los pensamientos que creemos que pensamos. Ya Jesús nos había avisado que ninguno de esos pensamientos tienen significado, porque no son sino sombras de un pensamiento en favor del ego y de la separación que tampoco significa nada. Sigue Jesús con la lección. Si la culpa es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Si has pensado un poquito, verás que lo que dice ahora Jesús se aplica. Esta sin duda no es una pregunta difícil. La vacilación que tal vez sientas al contestarla no se debe a la ambigüedad de la pregunta. Si la culpa es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Lo opuesto de esa frase es, la culpa es el cielo. Sigue Jesús. ¿Pero crees acaso que la culpa es el infierno? Aquí nos lo está diciendo. Si creyeras que la culpa es el infierno, nos dice, verías de inmediato cuán directo y simple es el texto y no necesitarías un libro de ejercicios en absoluto. Nadie necesita practicar para obtener lo que ya es suyo. Nosotros creemos que la culpa es el cielo porque en nuestra identificación con la mente errada, la culpa hace que nos mantengamos alejados de la sanación, ocultando de nuestra conciencia el poder que tenemos en la mente para elegir de nuevo. No tenemos que tomar esto a la ligera, tampoco nos tenemos que sentir culpables, pero aquí tenemos la gran explicación del por qué tenemos todas las dificultades que se nos presentan a la hora de practicar lo que Jesús nos pide en el perdón, a la hora de estudiar su curso, a la hora de hacer las lecciones. Si creemos nosotros que la culpabilidad es el cielo, no podemos estar pensando en la mente que mi santidad es mi salvación. No vamos a poder aprender este curso si no somos capaces de escuchar lo que Jesús nos dice. Y es que en el fondo no deseamos aprender este curso porque nos llevaría a la mente donde podríamos revocar nuestra elección en favor del ego, que ahora mismo estamos pensando que es lo que nos mantiene a salvo. Así que Jesús necesita darnos toda la motivación, toda la amabilidad y la certeza de que lo que nosotros creemos que es la salvación es justamente la fuente de nuestro dolor. Él nos tiene que enseñar cuáles son los efectos en nuestra mente de la elección en favor del ego y nos tiene que recordar al mismo tiempo que no hay nada temible en soltarlo, que sencillamente lo que esa elección de complejidad y de culpa y de pecado y de miedo está haciendo no es salvándonos del amor, sino hundiéndonos en el infierno. Y que el amor no es lo temible que en nuestra mente errada hemos imaginado. Sigue Jesús con la lección. Hemos dicho ya que tu santidad es la salvación del mundo. ¿Y qué hay de tu propia salvación? No puedes dar lo que no tienes. Un salvador tiene que haberse salvado. ¿De qué otro modo, si no, podrías enseñar lo que es la salvación? Los ejercicios de hoy van dirigidos a ti en reconocimiento de que tu salvación es crucial para la salvación del mundo. A medida que apliques los ejercicios a tu mundo, el mundo entero se beneficiará. Pues esto es lo que Jesús nos ha dicho, que la única responsabilidad de los estudiantes de Jesús, practicantes del perdón, obradores de milagros, llámalos como quieras, es llegar a aceptar la expiación para sí mismo. Nosotros no tenemos conciencia de que sanando nuestra mente sana la mente. Eso lo sabe el maestro de la cordura. Y por eso es que Jesús nos dice, no puedes dar lo que no tienes. No está hablando del individuo, del cuerpo. Esto es la materialización o la encarnación, nunca mejor dicho, de la idea de la escasez y la carencia. Esto no tiene gran cosa. Él está hablando de que tu mente no ha perdido la santidad. Y si puedes hacer que la santidad haga el trabajo en ti, es porque tú la tienes. No puedes dar lo que no tienes. Unicidad, Jesús está recordándonos aquí. No es posible que me salve yo y el mundo no se salve. No es posible salvar al mundo sin salvarme yo. Todos compartimos la misma
mente recta, todos compartimos el mismo poder de elegirla y todos estamos compartiendo la misma idea de la culpa. Todos los que creemos, por supuesto, que la separación es real. Tu santidad es la respuesta, nos dice Jesús, a toda pregunta que alguna vez hayas hecho, se esté haciendo ahora o se haga en el futuro. Tu santidad significa el fin de la culpa y por ende el fin del infierno. Recuerdas que la santidad no está en este mundo y no está limitada por las ideas de este mundo. En particular, no está limitada por el tiempo. Sin embargo, mientras yo crea que la culpa es el cielo, no voy a percibir a mi santidad como la salvación. Así que la respuesta del ego será fomentar más culpa. Por ejemplo, si has leído en Los obstáculos de la paz, el capítulo 19, la atracción de la culpa es un tema que Jesús desarrolla con mucho cuidado. Aquí tenemos la explicación del por qué en la mente tenemos esta ficticia necesidad de atacar. Porque cuando nos mantenemos en ataque, fomentamos culpa y entonces mantenemos la idea de la salvación, de la santidad un poco más alejada. Jesús tiene, como dije, que ayudarnos a ver lo que estamos haciendo y ayudarnos a cambiar de mentalidad. Tu santidad es la salvación del mundo, nos dice, así como la tuya. ¿Cómo podrías tú, a quien le pertenece tu santidad, ser excluido de ella? Dios no conoce lo profano. ¿Sería posible que Él no conociese a su Hijo? Si prestamos atención a estas líneas, vemos todo lo amenazador que resulta el mensaje del curso. Dios no conoce lo profano, es decir, Dios no conoce la decisión errada de la mente en favor de la separación, y mucho menos sus imaginarias consecuencias, es decir, un mundo donde la separación sí parece real y donde nosotros nos identificamos con este ego cuerpo. Dios no conoce nada de este mundo. Dios no sabe nada de mí como yo creo existir. Y este, por ejemplo, es una diferencia en las enseñanzas de un curso de milagros o las enseñanzas de la Biblia. Dios reacciona al pecado, que sabe exactamente quiénes son los culpables y ahí están individualizados. Dios en un curso de milagros sencillamente nunca aceptó una pequeña y alocada idea. Esto jamás ha pasado. Seguimos estando en el cielo donde Dios nos creó. Y ahí es donde Dios nos conoce. Entonces es nuestra identificación con la locura del ego lo que hace que pensemos en la mente que Dios es temible. Y es justamente todo lo contrario. Dios es en realidad el hogar donde nunca hemos dejado de estar. Jesús ahora nos dice, para la práctica, se nos exhorta a que dediquemos 5 minutos completos a cada una de las sesiones de práctica más largas de hoy, y a que esas sesiones sean más frecuentes y de mayor duración. Si quieres exceder los requisitos mínimos, se recomienda que lleves a cabo más sesiones en vez de sesiones más largas, aunque sugerimos ambas cosas. Empieza las sesiones de práctica como de costumbre, repitiendo la idea de hoy para tus adentros. Luego, con los ojos cerrados, explora tu mente en busca de pensamientos que no sean amorosos en cualquiera de las formas en que puedan presentarse. Desasosiego, depresión, ira, miedo, preocupación, ataque, inseguridad, etcétera. No importa en qué forma se presenten, no son amorosos y por lo tanto son temibles. De ellos, pues, es de lo que necesitas salvarte. Este miedo en la mente, la necesidad de salvación para no reconocer que de eso es de lo que me tengo que salvar, se ha proyectado y ahora parece ser que de lo que me tengo que salvar es como cuerpo y de cosas que atacan a mi cuerpo. Jesús siempre, a pesar de que los pensamientos van a surgir asociados a situaciones concretas, no importa de qué situación parezca surgir, ni tampoco importa si es de preocupación, de miedo o de ira. Es un pensamiento no amoroso. Y ahí dice Jesús, aquí vamos al contenido, porque es de este contenido de miedo y odio del ego de lo que se te tiene que salvar. Pero para poder elegir en contra de este pensamiento, primero tengo que ser consciente que lo estoy abrigando. Aquí es lo que Jesús nos decía en la lección 23, que para escaparme del mundo de dolor del ego que veo, tengo que aprender a renunciar a los pensamientos de ataque. Y es así como vemos en la práctica de estas lecciones de manera continuada que Jesús nos va mostrando cuáles son esos pensamientos, cómo los estás abrigando, del por qué aparecen en ti por el miedo a la sanación
Y lo más importante, una vez que los has visto, ahora por favor no los refuerces. Concentra tu mente sin negar que los tienes ahí, sin usar la idea para taparlos. Concentra tu mente ahora en la idea mientras les has pasado revista a todas estas elecciones en favor del ego que has estado abrigando. No subestimemos la argucia del ego en que no lleguemos a reconocer que tenemos pensamientos no amorosos. Y cuando surgen a nuestra conciencia, siempre los vemos asociados en relación a algún ataque que hemos recibido o alguna injusticia de la que hemos sido víctimas. No los estamos reconociendo como una elección nuestra. Y este velo lo descorre Jesús muy magistralmente en la sección del texto que se llama El concepto del yo versus el verdadero ser. Sigamos con la lección. Todas las situaciones, personalidades o acontecimientos específicos que asocies con pensamientos no amorosos de cualquier clase constituyen sujetos apropiados para los ejercicios de hoy. Es imperativo para tu salvación que los veas de otra manera. Impartirles tu bendición es lo que te salvará y lo que te dará la visión. Lentamente, sin hacer una selección consciente y sin poner un énfasis indebido en ninguno en particular, ya esto es algo común para nosotros, estamos eligiendo no hacerle caso a la jerarquía de ilusiones o a la jerarquía de problemas del ego en estos periodos de práctica. Así que vamos a escudriñar la mente en busca de todos estos pensamientos que se interponen entre tu salvación y tú. Aplica la idea de hoy a cada uno de ellos de esta manera. Mis pensamientos no amorosos acerca de me mantienen en el infierno. Mi santidad es mi salvación. No menosprecies esto, estamos practicando realmente esta indagación o este escudriñamiento mental y los pensamientos que van a surgir los estamos trayendo de la oscuridad a la luz, que es el trabajo que Jesús nos está enseñando a hacer con esta práctica de ejercicios. Cuidado, nos dice, no hagamos ninguna selección consciente, no los busques con el ego. Cuando tú empiezas a hacer esto, te estás encomendando en las manos de tu maestro interno. Sencillamente confía que él te irá mostrando en tu mente esos pensamientos que tú estás dispuestos a tamizar a la luz de su perdón. Por ejemplo, en el principio 5 de los milagros nos dicen, los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un falso asesoramiento. Aquí no estés usando la mentalidad separada del ego, sino más bien observa, hace el escudriñamiento y permite que eso llegue a tu conciencia. Y una vez llegue, elige tratarlos desapasionadamente, todos por igual, y a cada uno de ellos aplícale la idea. Le estás recordando a tu mente que esa argucia de que la culpabilidad es el cielo no le está dando la salvación, más bien es lo que la está manteniendo en el infierno. Y ahora puedes recordarte, mi santidad es mi salvación. Recuerda, este es un párrafo que a mí me gusta citar mucho, está en el capítulo 16. Tu tarea no es ir en busca del amor, sino simplemente buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti que has levantado contra el amor. No es necesario que busques lo que es verdad, pero sí es necesario que busques todo lo que es falso. Esta lección y todas las que hemos comentado son ejemplos perfectos de que Jesús nos está en este libro de ejercicios ayudando a entrenar para que nuestra mente piense en las líneas del texto. Quizás estas sesiones de práctica, nos dice, te resulten más fáciles si las intercalas con varias sesiones cortas, en las que simplemente repites muy despacio la idea de hoy varias veces en silencio. Te puede resultar útil, asimismo, incluir unos cuantos intervalos cortos en los que sencillamente te relajas y no pareces estar pensando en nada. Mantener la concentración es muy difícil al principio. Sin embargo, se irá haciendo cada vez más fácil a medida que tu mente se vuelva más disciplinada y menos propensa a distraerse. Aquí lo tenemos que decir, entrenamiento mental. Una mente sin entrenar no puede lograr nada. Mientras tanto, debes sentirte en libertad de introducir variedad en las sesiones de práctica en cualquier forma que te atraiga a hacerlo. Mas no debes cambiar la idea en sí al variar el método de aplicación. Sea cual sea la forma en que elijas usarla, la idea debe expresarse de tal manera que su significado sea el hecho de que tu santidad es tu salvación.
Finaliza cada sesión de práctica repitiendo una vez más la idea en su forma original y añadiendo, si la culpa es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Aquí Jesús hace gala de flexibilidad, de amabilidad, pero nos recuerda que no nos conviene perder de vista el objetivo de la lección. Y en las aplicaciones más cortas, que deben llevarse a cabo unas 3 o 4 veces por hora o incluso más si te es posible, puedes hacerte a ti mismo esa pregunta o repetir la idea de hoy, pero preferiblemente ambas cosas. Si te asaltan tentaciones, una variación especialmente útil de la idea es: mi santidad es mi salvación de esto. Y así Jesús nos está dando las herramientas, si elegimos llevarlas a cabo, para que nuestra mente se defienda de los embates del temor mientras en el día a día va practicando la idea. Nos surge la tentación cuando algo externo parece ser el causante de mi pérdida de paz, y ya hemos hecho lecciones anteriores que refuerzan un poquito esta actitud, esta postura interna. Recuérdate que nunca pierdes la paz por la razón que crees. Entonces ya el juicio, la mente se abre un poquito. El juicio no la tiene tan aprisionada. Y ahora puedes repetir la idea. Estás diciéndote, estás recordándote que te habías equivocado, que no es la culpa y sus resultados la salvación de tu temor en la mente, sino es justamente la santidad lo que te va a sacar de esto. Jesús nos está ayudando a cambiar de mentalidad mientras va entrenando nuestra mente. Bueno, como dije, esta lección es toda una bomba. Realmente hay un antes y un después si esta lección cala muy profundamente en ti. Si no lo ha hecho, no te preocupes, porque el aprendizaje es altamente individualizado. Muy bien, déjame tus comentarios, qué te ha parecido, y como siempre, pues si te gusta el material y no te has suscrito al canal, ahora es un buen momento de hacerlo. Nos vemos entonces en la lección siguiente. Bonita práctica para hoy.